¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez al Insight Colectivo. Bienvenidos a este tercer capítulo. El día de hoy vamos a hablar acerca de la obediencia y es un tema que la verdad creo que se habla muy poco en psicología sobre este tema. Mm, y pues en realidad es algo que vemos diario en la vida cotidiana, el obedecer a otra persona. Y creo que esto se puede ver mucho últimamente que estoy investigando sobre esto. Lo he pensado cómo se puede ver desde las escuelas, eh, de no hagas esto o haz el otro, desde cosas muy sencillas que ya no nos damos cuenta como los semáforos, cuándo debemos detenernos, cuándo no, este, y muchos ejemplos empezaron como, me empecé a acordar de muchos ejemplos y dije, wow, en verdad la obediencia es algo con lo que vivimos en la vida cotidiana. Y incluso, de hecho, llegué a pensar si mucha de la adaptación a la sociedad tiene que ver con la obediencia. Hasta la fecha no sé. Pero bueno, creo que es bueno preguntarse las cosas. Y pero creo que la obediencia tiene una parte muy importante como dentro de las estructuras sociales, socioeconómicas y así. Y bueno, vi últimamente mucho que eh, ha estado como de moda ahora, últimamente en documentales y así un experimento que se llama el experimento de Stanford, que es un experimento de psicología muy interesante, que también lo vamos a ver en otro video. Pero a mí en lo personal me gusta más este experimento que se llama el experimento de Milgram. Y fue un experimento muy interesante sobre, ¿cómo se llama? Sobre la obediencia. De hecho, creo que hay una película, sobre este experimento. Creo que me habían dicho en clase algo así. Pero bueno, este, total, el experimento de Milgram es un experimento que lo que buscaba era, pues, poder ver precisamente cómo funcionaba la obediencia en la vida psicológica de una persona. Pero antes de adentrarnos un poco, creo, a qué es el experimento y en qué consistía, pues creo que podemos ver un poco sus antecedentes. Y no sé si ustedes alguna vez han... Hay muchas películas y documentales de él, que se llama Adolf Eichmann, que fue un general de la época nazi. Vamos a buscarlo. Mm, Adolf Eichmann. Ok, y aquí está. Para aquellos que no lo conocen, pues bueno, para eso lo buscamos. Dice Otto Adolf Eichmann, 19 de marzo de 1906 y muere en 1962. Fue un criminal de guerra alemán, alto cargo durante el régimen nazi como teniente coronel de la Schutzstaffel, creo que no sé si se dice así, pero bueno, de la SS, responsable directo de la solución final, principalmente en Polonia y de los transportes de deportados a los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Y Eichmann, la solución final fue cuando, ¿cómo se llama este cuate? Himmler y no me acuerdo, otro cuate también, le llamaron la solución final a lo que fue el holocausto con los judíos. Y pues bueno, como sabrán, en el holocausto los judíos murieron muchísimas personas. Eh, y pues bueno, fue cuando se dio la persecución de muchísimos judíos y pues también fue cuando empezaron toda esta parte de los campos de concentración y muy fuerte. Y y pues bueno, hubieron muchas personas de por medio en en el holocausto que fueron partícipes de esto. Y una de las personas más importantes dentro de
vivas, porque hubieron muchos generales de alto rango que se suicidaron o los mataron, que sobrevivieron, que se llamó Adolf Eichmann, que es el que estamos viendo ahora. Y Adolf Eichmann, él logra escapar de Alemania en 1945, cuando ya la Unión Soviética, por un lado, estaba adentrándose a Berlín y los aliados también ya estaban adentrando, entonces ya como que las opciones eran muy pocas. Y Adolf Eichmann es uno de los cientos de miles de nazis que logra escapar a Argentina y también a Chile. Este, es padre ver esto como ya cuando la Segunda Guerra Mundial está por terminar. Estaba escuchando un podcast de un militar que se llama Tim Kennedy, que él se investiga si Hitler sobrevivió o no sobrevivió, etcétera, etcétera. Pero también te habla como de muchas de las personas nazis que escaparon a Argentina y Alemania. Y él dice que fueron cientos de miles de personas nazis que escaparon a Alemania, digo, a Argentina y a Chile. Entonces, una de las más importantes de alto rango fue este cuate Adolf Eichmann. Ok. Y bueno, no vamos a leer más como de su biografía y así, pero Adolf Eichmann, él trabajaba para Himmler, y Himmler fue otro general de alto rango, su jefe, durante esta época del Holocausto y de la solución final. Y cuando Adolf Eichmann se va a Argentina, vive muchos años ahí, y pues llega a un punto en el que creo que fueron los israelíes, me parece, hacen una misión para capturarlo vivo en Argentina. Y mira, aquí podemos ver creo que esto parece de la película Operation Finale. Entonces él fue la persona que obedecía todas las órdenes de Himmler de aniquilación en masas de judíos. Y bueno, Adolf Eichmann mató a muchísimas, muchísimas, muchísimas personas. Y si algunos saben que pues al principio en la solución final mataban a los judíos nada más en estas como trincheras y los balaceaban, pero vieron que podía causar esto secuelas en los soldados nazis. Entonces fue cuando empezaron a hacer como más métodos como elaborados para matar a judíos, que fueron las máquinas de gas. Igual siguieron haciendo esto de las trincheras, máquinas de gas, con trabajos forzados, etcétera, etcétera. Y entonces, pues Adolf Eichmann, de todo lo que hemos estado hablando, pues hizo un daño terrible. Y hizo un daño que todo eso, pues él lo hizo por órdenes de su jefe Himmler, perdón. Y él cuando va a juicio, cuando ya va a juicio, no, creo que fue el israelí el juicio, dice cosas muy interesantes de escuchar. Vamos a buscar, vamos a poder, a ver si vamos a Adolf Eichmann, juicio. Y dice cosas, pues, vamos a ver si podemos encontrarlo aquí. Pero bueno, no, creo que aquí no viene como que qué es lo que dice, pero bueno, se pueden ver unas fotos aquí sobre el juicio que llevó. Ahí está Eichmann al fondo, abogados uh-huh. Y pues Adolf Eichmann, una de las frases que dice es que pues que él nada más estaba siguiendo órdenes y que estas órdenes, justo aquí miren, él obedecía órdenes nada más. Por otro lado, sostenía sus actos no pueden ser juzgados por otro país, por ningún país. Sí, y bueno, él decía que él solamente estaba siguiendo órdenes de Himmler y que si Himmler le hubiera dicho que matara a su padre, que él aún así lo hubiera hecho. Entonces, según Eichmann, lo que él hacía era, pues,
este, obedecer, porque no tenía de otra y porque pues él tenía que seguir esas órdenes, tenía que conseguir las medidas necesarias, porque pues el Führer fue el que le ordenó, bla 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 bla. Y y pues bueno, fue condenado a morir en la horca. Entonces, pues Eichmann sí, en efecto, hizo mucho daño y todo supuestamente en base a la obediencia. Entonces, eh, este experimento, el de Milgram, pues Stanley Milgram, que fue la persona que hizo este experimento, vamos a buscarla, pues estaba muy interesado en, eh, pues en cómo funcionaba la obediencia, qué es lo que pasa en la cabeza de la persona cuando está obedeciendo, incluso cosas que no quiere hacer contra su voluntad. Entonces a Milgram le interesó mucho esto. Él nació en Nueva York en 1933, muere en 1984. Fue un psicólogo graduado de la Universidad de Yale y él condujo experimentos lo que se llaman del mundo pequeño. Y el experimento de Milgram, pues bueno, por su apellido ha sido uno de los más famosos experimentos de la psicología sobre la obediencia y la autoridad. Eh, y pues bueno, Milgram, cuando escuchó toda esta historia sobre Eichmann, porque pasó durante pues, el tiempo en el que estuvo ejerciendo ya como psicólogo, pues le interesó muchísimo cómo, cómo funcionaba esta parte de la obediencia y pues quiso investigar acerca de qué pasaba. Y bueno, a mí me dijo un compañero que podíamos encontrar un panfleto como del experimento de Milgram. Vamos a buscarlo por póster, no creo que salga como panfleto. Y ahorita, justo esa es la película, de hecho. Eh, Vamos a ver si lo podemos encontrar como... Y bueno, les voy platicando en lo que vamos encontrando el experimento de Milgram. Pues el experimento de Milgram, precisamente como habíamos dicho, pues fue un experimento muy controversial para esa época. Fue un experimento que causó mucha controversia, ya verán por qué, porque hubieron como muchas cosas que pues no eran del todo que decías éticas, pero bueno, al parecer, al final de cuentas, pues sí se pudo sacar mucho provecho del experimento de Milgram. Y el experimento consistía en que iban a haber tres personas. Ahorita les voy a enseñar la imagen. Pero quiero encontrar el panfleto para que vean. Porque es que antes se hacían muchos posters acerca de los experimentos psicológicos. Eran muy conocidos. Y y por lo general hay siempre fotos de eso. Entonces quería ver si se los puedo enseñar. Si lo encontramos, si lo llegamos a encontrar por aquí. Pero bueno, entonces el póster decía que sí, mira, justamente, gracias, qué bueno que lo encontramos aquí. Dice, we will pay you $4 for 1 hour of your time. $4 hoy en día son como unos 28, 28, $30 más o menos. Entonces, pues bueno, para 1 hora y un experimento de psicología, pues creo que está muy bien. Y dice, person needs for a study of memory. Dice, we will pay 500 new heaven men to help us complete a scientific study of memory and learning. Y bueno, dice que es en la Universidad de Yale. Cuánto les van a pagar. También les ofrecieron todas las comidas y comodidades que pues necesitaran. Dice, all persons must be between the ages of 20 and 50, o sea, entre 20 y 50.
era la edad para el experimento. Debías de cumplir esas pues cosas para asistir. Ah, y pues bueno, ahí agarrabas el ticket que está abajo y pues aquí está más completo. Del ticket ponías tu nombre, tu dirección, tu número de teléfono, el mejor momento para marcarte, tu edad, tu ocupación, sexo, cómo puedes llegar, este, las semanas, y todo, como todo tu horario. Entonces, sí, así es como antes se hacían los experimentos de psicología, los anuncios que se utilizaban antes para esto, muy, muy curiosos. Pero bueno, ahora sí, vamos a comenzar con el experimento de Milgram. Y bueno, el experimento de Milgram, como decía en el póster, lo que les decían a los voluntarios era precisamente que iba a ser un experimento de la memoria. Obviamente ningún experimento de psicología les van a decir sobre qué es el experimento en realidad, porque si no, pues como que saldría este inválido la investigación, no saldría completamente objetiva. Mm, Entonces, el experimento de Milgram, vamos a ver, aquí está. Consistía en esto. Donde está la B es el experimentador, es el científico, es el experto. Luego, donde está la L es el voluntario. Y luego era un cuarto que se dividía en dos partes. En una parte pues estaba el científico y el voluntario. Y en la otra parte estaba lo que se llama el estudiante, así se le llamó en el experimento. ¿Y qué pasaba con cada una de las personas que estaban involucradas? Pues el científico lo que hacía era pues puramente observar qué estaba sucediendo, tomando notas, etcétera, etcétera. El sujeto voluntario, el que dice L, el sujeto voluntario lo que hacía era, le pedían que le dijera unos pares de palabras al estudiante. No se podían ver el estudiante y el voluntario, pero sí se podían escuchar. Entonces, le pedían que le dijera una serie de palabras al estudiante. El estudiante debía de contestarlas de memoria, cuando finalizara de decirlas el voluntario. Y cada vez que se equivocara el estudiante en repetir las palabras en el orden adecuado, pues el voluntario le daba un toque. Los toques utilizaron una máquina que fue esta. Esta fue la máquina que utilizó el voluntario para darle toques al estudiante. También hace falta agregar que el estudiante nunca, el que estaba aquí solo, el estudiante no estaba conectado ni nada. O sea, solamente estaba del otro lado, sentado en una silla y respondiendo. O sea, en realidad él no recibía ningún tipo de toques. Pero eso no lo podía saber el voluntario. Y esta fue la máquina que utilizaron para dar toques. Y según recuerdo, no estoy seguro, pero lo vamos a buscar ahorita en un ratito más. Este, la máquina era de 15, empezaba en 15 volts y terminaba creo que en 400 o 500 volts, algo así. Entonces, lo que hacían era pues comenzar desde 15 volts y cuando comenzaban y se equivocaban por primera vez, pues en realidad los primeros toques pues en realidad no se sentían nada. En realidad dicen los sujetos voluntarios del experimento que ellos pues al principio pues como que adivinaban, intuían cuando ya les habían dado el toque, o sea, no pasaba nada. Y lo que pasa después es que conforme se van incrementando en 15 los, los volts. Entonces van en 15, 30
y así sucesivamente. Y el promedio de los volts fue de 135 o 130 volts cuando el estudiante ya comenzaba a quejarse de los toques. Y aquí les puse otra vez la imagen, una distinta. Entonces, lo que pasaba era, pues cuando se equivocaba, iban aumentando la cantidad de voltios. A los 130, 135, el alumno comenzaba a decir, ouch, o me duele, o no sé, como expresiones de dolor. Y pues se podían escuchar el maestro y el alumno, pero no se podían ver. Entonces, pues a los 130, 135 ya el maestro, el que daba los toques, se comenzaba a poner nervioso y preguntaban si podían, si continuaban o no. Y no me acuerdo cuántas veces el experimentador, o sea, el científico, le decía al maestro para que continuara. Vamos a buscar las frases. Ok. Ahorita regresamos a esta imagen. Entonces, vamos a poner experimento. Ok. Seguramente va a estar aquí en alguno de estos, porque las frases son muy, muy conocidas. No, no, no. Aquí en la metodología debe de estar. Sí, mira, aquí dice equivalente a $28 hoy en día. Bueno, lo que vimos en el póster un poco. Cómo estaban acomodados, la silla, los voltios. Aquí están. Entonces dice, hasta arriba, dice, si el maestro expresaba al investigador su deseo de no continuar, este le indicaba imperativamente y según el grado. Entonces, la primera vez que el maestro preguntaba al científico si continuar o no, pues le decía, continúe por favor. La segunda vez le decía, el experimento requiere que usted continúe. La tercera frase es absolutamente esencial que usted continúe. Y la cuatro y la última es, usted no tiene opción alguna, debe de continuar. Esas son las 4 frases que les dicen a los maestros o a los voluntarios cuando dudan o hesitan en continuar con el experimento. Y ahorita que estoy leyendo las frases, es curioso, no sé si tenga algo que ver, pero son como muy formales las frases. No sé, quizás de alguna forma inconsciente influya que la estructura del lenguaje esté más organizada y sea como más formal. Quizás, no lo sé. Y bueno, dice, si después de esta última frase el maestro se negaba a continuar, se paraba el experimento. Si no, se detenía después de que hubiera administrado el máximo de 450 voltios. Eran 450 entonces el máximo. Y bueno, ahorita iremos con los resultados después de ver esto. Y pues el tema aquí es precisamente cómo el maestro comienza a tensarse y a estresarse cada vez más. Porque el alumno en realidad nada más está de huevón en la silla ahí esperando y pues nada más riéndose, me imagino, porque pues en realidad no recibía nada de toques. Pero imagínense ustedes siendo el maestro que saben o no saben que pues esa persona no está conectada a los electrodos y constantemente le están dando un choque cada vez más fuerte y el alumno pues cada vez dice para, detente, no sé qué. Creo que incluso llegaban a pegar como en las paredes, o sea, ya en un toques muy fuertes, creo que incluso llegaban a tocar en las paredes, así como, por favor, ya, por favor. Entonces, imagínense el estrés por el cual pasaba el maestro. Y ahora yo he pensado como, bueno, si estás en el lugar del maestro y sabes que le estás haciendo daño a otra persona,
pues te detienes totalmente. O sea, cada quien pues tiene sus valores con los que crece y pues cada persona es como es. Pero si tú sabes que le estás haciendo pues ya un daño feo o fuerte a otra persona, pues te detienes, es por voluntad propia. Pero bueno, en este caso los resultados son sorprendentes, los van a ver un poco más adelante. Y de hecho también recuerdo que había leído que habían personas donde les decía, algunos alumnos, no todos, donde decían que tenían como problemas del corazón o así, o sea que fingían tener problemas del corazón. Entonces, imagínense este lo pues fuerte que tuvo que haber estado esto, ¿no? Entonces, así fue como estaba estructurado el experimento. Mm, Y bueno, este experimento, como creo que ya dije hace rato, fue en la Universidad de Yale. Y si pueden ver aquí, pues hay dos variables que sobresaltan. Uno es la autoridad. La autoridad en este caso sería el experimentador o el científico. Y la obediencia se da por parte del maestro. Entonces, esas son las dos variables que utilizaron más para analizar el experimento de Milgram. Ahora sí, vamos a los resultados. Y dice, ok, si no se detenía, no. En el experimento original, el 65% de los participantes, 26 de 40, aplicaron la descarga de 450 voltios. O sea, estamos hablando que más de la mitad, el 65% de las personas, aplicaron completamente full charge, así, 100%, 450 voltios. Y, o sea, yo cuando leo esto digo, bueno, esas 26 personas, todas o casi todas son psicópatas, totalmente. O sea, a mí me brota eso, literalmente, porque es, o sea, no sé, es como irte a 450 voltios y creer que pues la otra persona puede morir o le estás haciendo mucho daño, es hasta sádico, diría yo. Es hasta sádico seguir a los 450 voltios, está cañón. Este, pero bueno, recordemos que pues los voluntarios no sabían que no estaban conectados, entonces, pues, o sea, está muy cañón. Dice, todos los maestros pararon en cierto punto y cuestionaron el experimento. O sea, todos lo cuestionaron en algún punto. Algunos incluso dijeron que devolvieran el dinero que les habían pagado. Ningún participante se negó rotundamente a aplicar más descargas antes de alcanzar los 300 voltios. Wow. El estudio posterior de los resultados y el análisis de los múltiples tests realizados a los participantes demostraron que los maestros con un contexto social más parecido al de su alumno paraban el experimento antes. Además de este proyecto, Milgram realizó otro en el que se utilizaron ratones de experimentación. El experimento consistía en mostrarles la salida a los ratones dentro de una caja de paredes electrificadas. El ratón entendía que la salida no le beneficiaba y se une a la próxima pared, para así encontrar la salida. El experimento muestra que el ratón, tanto como el ser humano, pueden ser condicionados con presión para hacer lo que pide el demandante o maestro, como en el experimento con alumnos. No conocía este experimento, vamos a ver si lo podemos buscar y lo encontramos. El experimento de Milgram con ratones. Entonces, Milgram pues lo que dice es que cuando hay cierta autoridad y poder dentro de esta misma, o sea, hay un simbolismo de poder con esta autoridad, pues el ser humano siempre va a tender a obedecer lo que esta persona le diga. No, creo que no sale el experimento aquí, pero bueno. Y vamos a la parte de los resultados. Rodó una película. Ok, dice Milgram rodó una película documental que demostraba el experimento y sus resultados, titulada Obediencia, cuyas copias originales son difíciles de encontrar hoy en día. Antes de llevar al cabo el experimento, el equipo de Milgram estimó cuáles podían ser los resultados
en función de encuestas hechas a estudiantes, adultos de clase media y psicólogos. Consideraron que el promedio de descarga se situaría en 130 voltios, con una obediencia al investigador del 0%. Todos ellos creyeron únicamente que solamente algunos sádicos aplicarían el voltaje máximo. Es que sí, está muy, muy sádico o sea, que una persona pueda ser así. El desconcierto fue grande cuando se comprobó que el 65% de los sujetos que participaron como maestros en el experimento administraron el voltaje máximo. Ningún participante paró en el nivel de 300, o sea, ya 300 es una carga grande. Vamos a ver si podemos buscar cuánto equivale la cantidad de voltios. Mm, en escalas, mm, ok, boletos, no, bueno, voltios. Mm, no, ¿quién me salen estos camiones? Este, no me sale. Estoy buscando para los que están escuchando, o sea, cuánto es equivalente a 450 voltios, pero no puedo encontrar la cantidad. Este, pero para que nos diéramos como una idea de de cuánto es o sea, 300 voltios, 450 voltios, etcétera, etcétera. Mm, ok, bueno, no lo pudimos encontrar, pero el caso es que era mucho, o sea, o sea, 450, de lo que sí sabía es que 450 volts sí puedes llegar a matar a la persona. Y más si presenta, como decían en algunos sujetos, que presentaban problemas del corazón. Entonces, o sea, 450 voltios sí puede llegar a matar a una persona. Entonces es muy fuerte. 300, no sé cuál sea tanto la diferencia de 300 a 450, pero me imagino que sí ha de ser, pues, fuerte. Este, ok, dice, en 1999 Thomas Blas, profesor de la Universidad de Maryland, publicó un análisis de todos los experimentos de este tipo realizados hasta entonces y concluyó que el porcentaje de participantes que aplican voltajes notables se sitúa entre el 61 y el 66%, sin importar el año de realización ni la localización de los estudios. Y pues sí, recordemos que este experimento es de 1963. Entonces, pues ya es relativamente, pues, viejito este experimento, aunque, pues, claro que tiene su relevancia. Reacciones. Dice, lo primero que se preguntó el desconcertado equipo de Milgram fue cómo era posible que se hubiesen obtenido estos resultados. A primera vista, la conducta de los participantes no revelaba tal grado de sadismo, ya que se mostraban preocupados por su propia conducta. Todos se mostraban nerviosos, preocupados por el cariz que estaba tomando la situación, y al enterarse de que en realidad la cobaya humana no era más que un actor, o sea, el alumno, pues, y que no le habían hecho daño, suspiraban aliviados. Por otro lado, eran plenamente conscientes del dolor que habían estado infligiendo, pues al preguntarles por cuánto sufrimiento habían experimentado, el alumno, la medida fue de 13 en una escala de 14. O sea, el, sí hubo como mucho sufrimiento por parte de las personas que daban esto. El, el experimento planteó preguntas sobre la ética del método científico, que fue lo que les comenté al inicio del podcast, que sí hubo mucha controversia acerca de este experimento, debido a la tensión emocional extrema que sufrían los participantes, aunque se podría decir que dicha tensión fue provocada por sus propias y libres acciones, que yo también pienso lo mismo, o sea, tú fuiste al final de cuentas la persona que acabó tomando acción y pues, o sea, pues no pasó nada en realidad, pero sí es una tensión emocional extrema muy fuerte, pero, o sea, ahí se ve como, bueno, no sé, así lo puedo ver yo, cuando una persona hace algo mal y se sienten mal con ellos mismos, tendemos a, pues, otorgárselo a la otra persona y decirle como, no, es que tú hiciste y tú no sé qué y no sé cuánto, pues cuando en realidad la culpa fue de uno mismo. Bueno, no la culpa,
sino las acciones fueron de una misma persona. Hay un mecanismo en psicología, quizás se haya utilizado mucho durante este experimento, me imagino, que se llama proyección. Es un mecanismo de defensa. Voy a hacer un capítulo de los mecanismos de defensa para que los podamos ver a fondo. Y la proyección eh, es... Es que quiero encontrar una definición, pero... bueno, opera en situaciones de conflicto emocional, de origen interno o externo. Y pues básicamente la proyección es cuando tú le atribuyes algo malo de ti a otra persona. Así de fácil. Si, por ejemplo, si vienes del trabajo, tuviste un mal día en el trabajo, estás enojado, estás frustrado, estás tenso, este, y pues la verdad es que no has trabajado mucho en, no le has echado muchas ganas y pues has sido medio flojo y yo qué sé. Entonces eso, supongamos que llegas a casa, está tu hijo y pues tu hijo se está esforzando en la escuela, quizás no le haya ido muy bien y te enteras que no le fue tan bien en las calificaciones y ¡pum! Explotas y es que cómo lo repruebas, es que no eres un flojo y nunca le echas ganas a nada, no sé qué, no sé cuánto. Y todo eso en realidad viene de él mismo, del padre. Entonces le atribuye todas sus cosas malas o tensas a esa persona. También hay un mecanismo que se llama desplazamiento, que el desplazamiento es pues eh, atribuirle tus estados emocionales a otra persona, descargarlos hacia otra persona. Como la típica frase que dice en México, no te desquites conmigo, eso es el desplazamiento. Este, por ejemplo, aquí dice, impulso hacia una persona o una situación determinada que se dirige hacia un objeto más seguro, menos opresivo, precisamente. Y yo pienso, ahora que estoy leyendo esto, si el desplazamiento tendrá, yo creo que tiene mucho que ver con el experimento de Milgram. Ahora, Milgram, como Milgram no era psicoanalista, Milgram no tomó en cuenta esto, lo que llamamos mecanismos de defensa, porque los mecanismos de defensa vienen del psicoanálisis, que es una de las corrientes de la psicología. Milgram era creo que era cognitivo-conductual o conductual, no sé cuál de las dos, pero yo creo que el desplazamiento tiene mucho que ver, porque si nos ponemos a pensar, pues está la persona, es una triangulación, o sea, está la persona de autoridad que representa poder y que pues es una persona que nos puede llegar o sea, que tiene más poder sobre nosotros, por decirlo así, tiene más control sobre nosotros. Y la otra persona no, o sea, el alumno. Entonces quizás, y esto lo estoy pensando en alto, quizás, pues sea un mecanismo de desplazamiento, como no puedo todos mis impulsos agresivos y de enojo que en realidad quiero sacar con el científico, con el opresor, con el controlador, con el que tiene el poder, mejor lo descargo hacia la persona que yo tengo en mi control, que es sumisa y que es mucho más volátil que el científico. O sea, creo que entra mucho el aspecto simbólico en este experimento y el mecanismo de desplazamiento desde mi humilde punto de vista. Pero bueno, vamos a seguir leyendo los resultados del experimento de Milgram. Vamos a la parte de las interpretaciones del experimento. Las interpretaciones en psicología es cuando tenemos ya todos los resultados de alguna investigación, pues, o bueno, creo que es como en todo en realidad, o sea, como es interpretar lo que salió de un experimento. Igual, no sé, interpretar los números de una gráfica también se pueden hacer, o sea, el interpretar el experimento y cómo terminó. Dice, la interpretación es el hecho que un contenido material ya dado e independiente del intérprete se ha comprendido o traducido a una nueva forma de expresión. Entonces, la interpretación de este experimento, según el profesor Milgram, es que él desarrolló dos teorías. La primera teoría es la teoría del conformismo y dice que está basada en el trabajo de Solomon Asch. Vamos a ver, Solomon Asch, psicólogo estadounidense mundialmente conocido y prestigioso debido a sus trabajos pioneros de la psicología social. Bueno, entonces describe la relación fundamental entre el grupo de referencia y la persona individual.
Un sujeto que no tiene la habilidad ni el conocimiento para tomar decisiones, particularmente en una crisis, transferirá la toma de decisiones al grupo y su jerarquía. El grupo es el modelo de comportamiento de la persona. Está muy interesante esta primera teoría. Y creo que es cierto, se traduce mucho en muchos aspectos de la vida, cuando a veces no tomamos las decisiones. De hecho, los niños lo hacen mucho. A mí me gusta personalmente mucho la teoría de niños, pero no, la práctica no tanto, pero sí me gusta mucho la teoría. Y sí, los niños se me hace también como un comportamiento infantil. Los niños cuando no saben qué hacer respecto a algo, siempre le terminan echando la culpa a alguien más o terminan metiendo a alguien más para que a ambos les echen la culpa. Los niños siempre comparten culpa porque precisamente no saben cómo afrontar ciertas situaciones, porque todavía no están pues desarrolladas ciertas partes de su cerebro que les van a ayudar a a que sus estrategias funcionen de una manera mejor y pues más madura y más adaptativa. Pero obviamente esto pues se viene desarrollando desde la infancia, el poder afrontar los problemas. Piaget, en mi primer capítulo de el Insight Colectivo, hablé un poquito de sus teorías del aprendizaje y cómo el sujeto va aprendiendo. Y Piaget llama algo que se llaman esquemas, que es la forma en la que vamos a afrontar diferentes tipos de problemas. Y él dice que los esquemas se van desarrollando a través del conocimiento y la experiencia. Por ejemplo, esta imagen está muy buena. Dice, objetos de la realidad. Tenemos a una personita dibujada. Hay una interacción entre los objetos de la realidad y el sujeto. El sujeto hace algo que se llama asimilación, que es el orden y el entendimiento de las cosas, la capacidad de ordenar las cosas. Por ejemplo, si yo a ustedes les digo 1, 3, 2, saben que estoy mal, que no lo dije bien. Y ustedes a lo mejor de manera involuntaria lo van a acomodar y van a decir, no, es 1, 2, 3. Así es como en formas más complejas vamos asimilando la información y conforme vamos madurando. Entonces, al interactuar sujeto-objeto, se asimilan las cosas. Hay algo que se llama construcción, de acuerdo a Piaget, que es darnos una idea mejor acerca de lo que estamos entendiendo, desarrollarlo, aprender de ello, aprender de la experiencia, etcétera, etcétera. Y a partir de eso vamos a desarrollar esquemas. Entonces, los esquemas son las estrategias con las cuales vamos a poder afrontar los problemas el día de mañana. Hay personas con esquemas más avanzados que otros, hay personas que no tienen esquemas, como las personas psicópatas o así. Entonces, pues eso, van desarrollando los esquemas. Está muy interesante esta primera teoría. Y además, justamente, creo que hubo un psicólogo, la verdad no recuerdo cuál fue, que dijo que probablemente las personas que se fueron a full con los volts probablemente eran psicópatas, porque los psicópatas, lo vamos a ver en otro podcast, no se preocupen, vamos a ver muchos trastornos. Los psicópatas carecen de culpa, entonces pueden hacer estas cosas sin que les dé remordimiento en lo absoluto. Y bueno, vamos a la segunda. Y dice, la segunda es la teoría de la cosificación, agendic state, donde según Milgram, la esencia de la obediencia consiste en el hecho de que una persona se mira a sí misma como un instrumento que realiza los deseos de otra persona y por lo tanto no se considera a sí mismo responsable de sus actos. Una vez que esta transformación de la percepción personal ha ocurrido en el individuo, todas las características esenciales de la obediencia ocurren. Este es el fundamento del respeto militar a la autoridad. Los soldados seguirán, obedecerán y ejecutarán órdenes e instrucciones dictadas por los superiores con el entendimiento de que la responsabilidad de sus actos recae en el mando de sus superiores jerárquicos. Entonces, nuevamente, como mencioné hace poquito, también suena muy infantil, es echarle la culpa al final de cuentas a otra persona. En este caso, el superior, pues el superior me dijo que hiciera esto, entonces, pues yo me deslindo de toda culpa, la culpa es de este cuate. Yo no hice nada, absolutamente nada. Pero bueno, a mí se me hace que este mecanismo de afrontamiento se me hace muy infantil y muy poco humano si llegamos a hacer esto.
Y también yo he pensado que, por ejemplo, en estas partes, no sé, dice con respecto a los fundamentos militares y así, no sé, yo creo que llega un punto en el que tú, cuando vas a hacer algo o puedes llegar a hacer algo muy malo, siempre sale como la cuestión de lo que debo hacer y lo que quiero hacer. Y creo que hay muchas veces donde pues se contraponen el no quiero hacerlo, pero debo de, o al revés, quiero hacerlo, pero no debo de hacerlo. Y quizás pues a veces como no tenemos las estrategias suficientes o también a veces muy sencillo se reduce a simplemente a ser un humano con sentimientos y emociones, pues nos impide a veces poder hacerlo de una manera adecuada. Luego hay otras interpretaciones alternativas de otros psicólogos y dice el profesor Robert Schiller argumenta que otros factores podrían ser parcialmente capaces de explicar los experimentos de Milgram y parafraseo lo que él dice. Dice, las personas han aprendido que cuando los expertos les dicen que algo está bien, probablemente lo sea, incluso si no parece ser así. De hecho, vale la pena señalar que en este caso el experimentador era realmente correcto. Estaba bien continuar dando los golpes, entre comillas, aunque la mayoría de los sujetos no sospechaban la razón. Entonces, por lo generalmente sí es cierto, siempre creemos que la persona de autoridad y que representa un poder tiene siempre la razón, pero en realidad no, creo que no lo es así. En el capítulo pasado hablé de la decisión y cómo la decisión, para los que no recuerdan, es el dividir a alguien o a una cosa en todo bueno, todo malo. Y creo que a veces escindimos también esta parte de las personas totalitarias, de que creemos que son muy superiores a nosotros en una cuestión simbólica, no de jerarquía del trabajo, y que son superiores a nosotros, tienen más conocimiento que nosotros, son más poderosos que nosotros, etcétera, etcétera. Quizás algunas veces sí, pero no podemos tener la percepción completa de esa persona. Y creo que eso juega un papel muy crucial porque al hacer esto, pues podemos ser un poco, ¿cómo se dice? No vamos a tener la percepción clara de la persona y podemos ser un poco ingenuos. Luego dice, otra explicación de los resultados de Milgram invoca la perseverancia de las creencias como la causa subyacente. Lo que no se puede contar con la gente es darse cuenta de que una autoridad aparentemente benevolente es de hecho malévola. Justo como lo que estaba diciendo. Incluso cuando se enfrentan a pruebas abrumadoras que sugieren que esta autoridad es realmente malévola. Por lo tanto, la causa subyacente de la conducta de golpe de los sujetos podría ser conceptual y no la supuesta capacidad del hombre para abandonar su humanidad, a medida que se fusiona su personalidad única en estructuras institucionales más grandes. Entonces, pues, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué opinan acerca de la obediencia? Pónganse a pensar cuántas veces ven y ustedes están sometidos a cierta obediencia, pero quizás ustedes ya no lo pueden, estamos tan acostumbrados a veces a esto, por ejemplo, como lo que mencioné al principio, los semáforos, pero en realidad estamos mucha parte sometidos a la obediencia de las cosas. Este, pues bueno, creo que ya se nos acabó el tiempo. Eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado mucho este, este capítulo del Insight Colectivo acerca del experimento del Milgram. Es un experimento que a mí me gusta muchísimo, creo que habla muchísimo y revela mucho acerca de la naturaleza del ser humano. Y pues espero que les haya gustado. Reflexionen, si tienen alguna duda o, o algún comentario que quizás no haya dicho o algo padre, pues lo pueden dejar ahí en los comments. Este, y pues bueno, feliz día a todos, que les vaya muy bien, feliz ombligo de la semana, miércoles, y pues nos vemos el siguiente miércoles para el cuarto capítulo del Insight Colectivo. Este, cuando yo siento, o ustedes también me pueden decir que quizás el episodio quedó relativamente corto y se pueden hablar de más cosas, díganmelo, y podemos hacer una segunda parte, ¿vale? Entonces, pues eso sería todo. Muchas gracias por escucharme y nos vemos hasta la siguiente vez. Gracias.